Muy buenas chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Hoy en el canal de Direct traemos a mi mazo favorito, que es el Cat Bane Tarkin Town, que el que me conozca sabe perfectamente que este es el que me juego. Y que este también fue, esta misma versión fue la que me llevé al Story Showdown de Sevilla, en el que quedé cuarto. Un 4-1 que me ganó mi compi Varo, de la Torre Mágica, que me ganó con su piel. Y bueno, comentando que, hombre, no es un mazo que haya recibido. A priori parece que ha recibido muchas cartas, muchas mejoras nuevas y demás, pero a mi parecer creo que Boba sigue siendo Boba Fett unidad. Sigue siendo mejor carta que el droide 3-4 que tiene raíz 2 y tiene una unidad dañada. En una versión más agro con bichos chicos puede que sea mejor el droide. Seguramente lo sea. Si tiene más 3 más 0, si tiene Surprise Style, será mejor el droide. Si tiene el plot de más 3 más 0, el armado hasta los dientes, es mejor el droide. Pero la versión que tengo yo y tal como yo lo juego, creo yo que es mejor Boba. Por lo menos en esta versión que yo estoy testeando y estoy jugando. También decir que he quitado las Lurking, he decidido quitarlas porque en el set pasado no me han dado resultado ninguno. Sí, alguna vez que otra, pero muy poco. He decidido meter el kit de Scale, que me lo trae Java, porque en el matchup contra Control tú priorizas mucho Java sobre Forlong. Por lo tanto, si priorizo Java, voy a jugarlo al turno 4. Pues normalmente Forlong siempre es turno 4 Forlong. Pero contra Control vas a querer Java. Quiero Java, por lo tanto me va a permitir traerme el Teeth Escape, me va a permitir traerme el Sneak Attack, que son cartas que me van a hacer ganar la partida. Quitándole el removal, o después del removal metiendo un bicho y pegando la base. También he decidido meter Chancing Dula por un devastador, porque los devastadores no me estaban dando resultados ni como de main ni como de banquillo. A lo mejor este que está ahí también, si el control no termina de florecer, también va para afuera. Y la Fennec Chan, si hay mucha nave, también es una carta que pierde un poco de fuelle. Pero si en metas de Talcin o Han Azul o Anakin, también es muy buena carta. Ahí pueden variar unas pocas cartas, pero las que yo no quitaría nunca serían la IG, el Relele y el Muerto no me sirve, esa no las quitaría nunca. Y una Fene siempre dejaría también. Por lo demás, en el main, lo nuevo, que explicaba poquito, porque el mazo es prácticamente el mismo, solamente con el añadido de Garindan, que me parece una carta brutal, porque aparte sí hace mucha sinergia con el Deed Scale que tengo de banquillo. Tú puedes hacer una jugada muy. A ver, turno uno. Si Gungi es la carta que más te molesta, pues tienes Garindan, dices Gungi. Que lo tienes y lo quitas. De lujo. Que no. Bueno, pues ya jugarás otra cosa que no sea Gungi, que me molesta menos. Porque si no te molesta, pues no pasa nada. Puedes lidiar con él. Después, en turno de 6 recursos, cuando vayas a desplegar Cat Bane, puedes hacer Basin desde abajo por 4 recursos. Activar la habilidad de Cat Bane y quitarle la carta que quiere el rival priorizar este turno. Y después, cuando desplegas a Cat Bane, desplegas a Garindan, hace otra vez la habilidad de Cat Bane, que son 2 puntos ahora, y encima todo le que vas a quitar una carta a elección, porque la has visto la mano antes con Bacin. Entonces esa jugada a control lo puede destrozar. De hecho, yo la hice en el torneo y salió muy bien. La hice un par de veces. Y la jugada destroza a control y lo dejas sin mano. Y aparte, si tú te haces un turno después de banquillar, turno Tide Scale, por ejemplo, yo le quité a Talsin un Pogro de Darkseid, después ese Garindan y le quité el Anakin, que lo había visto ya previamente. Entonces, la vi una carta muy, muy, muy buena. Yo creo que con lo que tengo aquí, el mazo va muy bien, por lo menos la versión esta. Así que vamos a echar unos Petranaki, unos Carabas, y vamos a ver qué tal va. Si se corta el vídeo entre partida y partida es porque como hay mucha cola, normalmente se corta. Así que bueno, que lo sepáis. Así que vamos a jugar. Y vamos a ello. Vamos a ver si no hay mucha cola para poder jugar una partidilla. Hello there. Y vamos con un mazo, mira, bastante interesante, que es Kylo Ren con la base de 28 de la fuerza. Vamos a ver cómo tira esto. Pues la mano la verdad es que es un tip, básicamente. No creo que me interese quitarle nada a Kylo, pero bueno. Si él pasa turno, podemos un paso también, o no sé. Con dos blasts abajo es difícil que hacer mulligan. Vale. Vamos a mirar la mano. Vamos a quitar Talsin Assassin. Y damos un daño. Si él hace la habilidad de Kylo, creo que. ¿Qué ha hecho? Ha hecho la habilidad de Kylo. Pues Clay Initiative.
Vamos a bajar Basin. Jugamos Boba, Trigger. Si vuelve a jugar ahora otro asesino de estos, cojo iniciativa. Y le pego con Boba. Vale. La próxima mejora. Vamos a bajar Garindan. Tenemos la jugada que hemos dicho al principio. Vamos a buscar un McClunky. Bueno, mira. Tenemos muchos bichos. Como pase ahora son 2K20. Está complicado. Esta es buena, ¿eh? Y vamos a hacerle un palillo. Le podemos pegar con un Bacín. Esto es un +1 +3. Vale. Si ahora él pega, muere instantáneo. Ahí está. Pobre de Darkseid. Pues mira, hubiera sido bueno el ahora asunto. Vamos a quitar una boba porque creo que lleva a Sucus. Tiene sabotaje para intentar pegarle fuerte a este. El doble bicho no es mala, ¿eh? El Sucus está calentito. El doble bicho me deja con menos mano para hacer esto. Qué bueno, viejo, pues después cosas de abajo, a lo mejor. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer... No, quiero bajar Sucus. Él piensa a lo mejor que su Kylo va a ser potente y lo va a pegar un tortazo gordo, pero tampoco va a hacer mucho. Una vez que lidiamos con el tortazo, creo yo que podemos a partir de ahí ganar la partida. Le ha pegado a Sucus. ¿Por qué ha hecho eso? Habilidad de Kylo. Voy a reclamar. El Tarquinta lo estamos aguantando ahí. Esto da miedo. Después al final se olvidan de que lo tengo. Ah, podemos hacer... Uf, está mucho mejor, ¿no? Esta es muy buena. Me voy a quitar una rule para poder hacer bambusel aquí. Vale, mira que con carta roja nada más. Yo hago así. Bambush. Trigger aquí. El roba con Owen Lars. Y yo hago un trigger de Campaign. Ahora después de Buena Asesina. No lo ha hecho. ¿Qué carta puede tener en la mano para jugar de Garindan? ¿Qué carta puede tener? Tendrá un Pogro de Darkseid, que es una carta mala, pero lo monstruo la está guardando. Tendrá por 7 maná amarillo. Tendrá Vader. Darby de Chinflurry. Puede tenerlo. Vamos a ver qué podemos hacer. Deploy Cavane. Deploy Garindan. Vamos a decir Darth Vader. O Anakin. Uf. Anakin hace -3 nada más. Vamos a decir Darth Vader. No sé si lo tendrá o no lo tendrá, pero por lo menos. Vale, tenía 2 mejoras. De las cuales no puede jugar. Trigger. Bueno, ¿esto cuánto vale? Esto vale 2, si la puede jugar. Vale, ¿cuánto vida tiene esto? Le quedan 6 vidas. -2. Bueno, yo le pego con esto.
Le puedo pegar con el Sucus. Le voy a empezar a pegar, ok, ¿no? Si hace el ciclo, la lía, ¿eh? Pues la lía. Mm, Vamos a quitar este. Estos son 6 vidas, son 2. 4 son 4, no lo mato. Puedo hacer Sucus aquí. Sí, no lo mato tampoco. Otra cosa. Vale, ya ni chiro. Si ahora él juega... Bueno, me puede pegar aquí, en verdad. No, paga ciclado ahora. Ahora puede tener Vader Ambush. Si lo tuviera... Bueno, no tiene el líder, sería un mojo. Vale. Imagino que sable de Kylo. Para que no se la agote. Imagino que el de pegar rápido. Porque si no mete el de pegar rápido. Vale. Perfecto. Me quita este. Primo, te hizo de noche. Yo creo que ya con esta mesa... De aquí no sale vivo. Vamos a intentar traer todo lo favorable posible. Y de aquí me voy a quitar 5, 6, 7, 6, 1, 7, ninguna. La única jugada que no puedo es Rule y Aurracin. Las demás puedo todas, así que... Me voy a quitar la Rule, podría jugar todo esto. O debería haber bajado a lo mejor Aurra, pase Cad Bane, lo subo y lo vuelvo a poner. Pero bueno, está todo pescado vendido. Desde ahí 12K. Traído FK. Pues nada, muchachos, vamos para la siguiente. Bueno, vamos para la segunda partida. Vamos a dar a la cola Hello there. del tirón. Darth Vader. Pues mira, a lo mejor ve cómo sale y tiene alguna cartita de la nueva. El Darth Vader creo yo que le pueden entrar bastante. Algunas de plot. Que no puede jugar evento el otro el rival. Vamos a ver cómo sale. Me da la iniciativa a mí. Yo tengo nave, McClunky. Esto es un keep. Vamos a ir bajando esto. Porque si me sale ahora son dos Uku. Yo tengo que poner nave primero obligado porque si no me hace... Coge iniciativa el Lurking y ya he perdido la partida. Entonces yo estoy obligado a bajar a nave. En el caso de que no la tenga, pues tendría que jugármela. A lo mejor pone Aurracin y Blaster por abajo y empezar a correr. Esta nave es muy buena porque si me sobrevive me la puedo subir. Si me sobrevive la puedo subir y puedo girarle el bicho donde montar Vader, porque normalmente lo montan... Uy, qué mala jugada. Forlón es malísimo también.
Si yo hago ahora McClunky, después voy a tener 4 recursos. Esto no lo veo ya nunca. Aunque bueno, podría no hacer McClunky. Puedo pegar aquí. Si él me tradea. No voy a hacer McClunky. No lo voy a dejar para después. Él va a querer pegarme a base. Vale, me ha pegado ahí. Pues yo pongo mi bicho y ya está. Decía si el McClunky me podía colar un Lurking. No quiero que me cuele un Lurking. Vale. Ahí puede poner a 2-4, seguramente. Yo pego al token. Si pone doble bicho. Vamos a ver qué hace. Ahí está el Lurking. ¿Ves? Hay que igual siempre alrededor del Lurking. Ahora me va a jugar la 4-4, seguramente la que pone con muchos tokens y muchas cosas. Así que me voy a quitar el Forlorn, que creo yo que no vale para nada. Porque esta me la puedo jugar para jugar un Suku más barato y después tener habilidades. Tener más mana para otras cosas. Ahora él no genera token. Él puede querer poner la 4-4 tranquilamente. Antes de que yo gane. Si pasa eso, puedo meter Zuku del tirón. No quiere meter la 4-4. Pues yo meto a Zuku. Un trigger y listo. Tengo aquí todavía. Subirme la nave, curarla. Ahí está. Vale. Si robáramos una navecilla... Uy, qué buena. Voy a pegar antes de preguntar. Vaya que pasa lo que sea. Ahora sí podemos hacer aquí McClung, el Tarkin Town. Le voy a poner el escudo ahí. Yo creo que ahí está equivocado, debería haber cogido iniciativa él. Y yo me he equivocado al hacer Tarkin Town. Uy, qué buena carta, mira. Buenísima la dos. Esto, tengo 6 recursos, tengo pistola, voy a gastar 3. Esto me va a salir gratis. Ganan gastando Waylay. Son 3. Y debería de quedarme... Uf, está difícil esto, ¿eh? Voy a quitar Waylay. Es que claro, esto cuesta 4 y 2. Waylay no es muy buena. Hombre, está bien porque le molesto aquí. Pues le tiro a esta. Voy a quitar Waylay. Hago así. Voy a ir aquí. Voy a hacer un trigger. Pues de McClunky, subirme la nave y después descartarme la nave. O jugarlo a pelo, vamos, más que el Bambuser por 4 aquí. Vamos a ver cómo sale. No tiene más unidades que yo, por lo tanto tampoco puedo activar la nueva carta de plot.
necesita tener más unidades. La nueva que me gira recursos, hombre, estaría bien, me giraría 2 recursos. Que bueno, me obligaría a jugar, no jugar más nada en el turno. Nada más que esto, pues. Bueno, podría jugar esto. Sí, bueno, eso no me molesta tanto. Está pensando. O soy 2 PK. Está pensando. Ah, mira, oye. Un 8-8. Voy a subirme aquí y le voy a hacer 4 palillos. Bueno, 3. También vale. Si ahora le monto el Vader, se la juega, ¿eh? Esta carta, mira, no es nueva, pero la añadió él. Tú tienes Hidden. Vale, vamos a sacar el líder. Hay que jugar con las acciones. A él imagino que a lo mejor pasa turno. Activa la de la habilidad del líder. O lo saca, como lo hará. Esta a ver si está interesante o no lo puedo pegar. Yo lo hubiera tradeado el tirón. Se lo piensa, se lo piensa. Vale, por abajo. Pues si vas por abajo, primo. Si vas por abajo, primo. A esto le quedan 5 vidillas. Pues fuera. Ha estado bien, ha estado bien. Le hemos jugado bien por todos lados. El chaval ha hecho bien también guardándoselo para Bambuzer porque se lo olía. Más que la demás que lo tenía. Así que nada, ha estado muy bien. Vamos para la siguiente partidita. Bueno, muchachos, vamos con la tercera partida. Vamos a jugar contra un Gar SL. Mira bien, tendrá seguramente cartitas nuevas como el Darvane, el Darcian. Y vamos, lío. La verdad que ahora están yendo mucho más rápidas las partidas en el sentido de... Esto es un keep. Me quito a Gridillo y a este. En el sentido de encontrar partidas está mucho más rápido. Así que a lo mejor en la siguiente ya no corto el vídeo. Porque lo estaba cortando por esa misma razón. Este lo bueno que tiene que no tiene lurking. ¿Qué ha hecho con las cartas? La ha dejado arriba. Y la ha dejado arriba, top y bottom. Top y bottom. Lo voy a hacer básicamente porque después no puedo hacerlo en toda la partida. Con los escudos. Así que me lo quito del medio. Vaya que le pongo una Iden. No quitamos boba, que está repetido. Sacrifica, pues sacrifico. Boba. Quitamos por lo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Una Iden versión mala jugada. Este también es malo. Malo, malo. Ahora yo quiero hacerle un ambush a un 2-2 y que se me quede vivo este. Os quiero esto. Pero es que me puede salir un Suku y le destruyo, ¿eh? Vamos a hacer eso. Que me puede salir un Suku y destruirle. Le hago el ambush. Y son 3 viditas que le quito. O si saco un Owen, solo tradeo. No. ¿Ves? Es que no falla ellos. Vienen pegados. Y ahora después podemos jugar Java, Grido, McClunky, que me traiga Java y Grido otra vez. Porque me va a traer un McClunky. Así que la partida pinta bien de momento. Vamos a ver qué hará. ¿Qué ha hecho? Conden, ¿qué es esto? Mientras esto también gana. A que me enseña cartas. ¿Esto qué hace? El defensor puede disclose. Si él lo hace, la unidad gana -6 y pierde todas las otras habilidades. Ah, pues entonces no pego con él. Porque si pierde las habilidades me quita... Claim Initiative. Claim Initiative.
Sucus con pistola. Sí, ¿no? Que viene ahora Darth Vader con ambos. Voy a meter dos bichos. Dame más Clunky. Dame más Clunky. Me va a matar dos bichos. Me voy a quedar con esto, fíjate. Yo le voy a pegar. Me enseño una carta. Si no le quito cuatro. ¿Esto qué hace? Ah, vale. Vale, vale, vale. Pero no líder, Cuidado. Hay que leer las cartas que son peligrosos. Uf. Uf, 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 uf. Me voy a dar la pistolita en la mano. Puedo hacer Sucus pistola. Puedo hacer ahora son dos al Sucus. Si me hace un destrozo, que puede hacérmelo tranquilamente. No me lo ha hecho. Pues este lo mato. Pues no, ahora hago pistola de la mano. Eso es un 4-6. Que no hace nada. Vale, se rinde. Estaba ganado ya prácticamente. Ahora iba a sacar líder. Meterle pistola al líder, tradear con el líder y con toda la mesa pegarle a la cara. Y el líder que se me quede vivo. Y básicamente iba a hacer eso. Después pistola a lo que me sobreviva. Y bueno, en Petranaki podía ver lo que me venía. Pero vamos, esa iba a ser la jugada. Bueno, de hecho la podemos hacer incluso tío eso. Deploy campaign. Ah, no, sí. No me deja bueno. Total, está bien. Y bueno, yo creo que te ha quedado tres partidillas bastante buenas, porque la verdad han sido mazos, quitando el primero que hacía un poquillo más especial, pero Darby de Nave y Garzanzón, la verdad que está muy bien. Voy a dejar por aquí el mazo otra vez para que mientras veo al final del vídeo pues se vea el mazo. Aparte, mira, veis el win rate que llevo con él, que está muy bien, la verdad. Aquí puedo enseñar también los demás pairing. Mira, he perdido uno contra Vader, he perdido contra Bob Amarillo, he perdido contra Sabine. Por aquí un Cassian de los nuevos y contra Padme, que jugué contra un chaval italiano, contra el que creó la Padme de mi vídeo anterior. Y jugamos unas partidas guapísimas. El mazo también está chulísimo. Y muy buen jugador. Y bueno, muchachos, por aquí lo dejo. Si queréis más vídeos de Cad Bane, decídmelo porque le hice la encuesta del... Ay, que no me sale, del Instagram. Si queréis más vídeos de Cad Bane, me lo decís. Si queréis que suba, a lo mejor yo lo que estoy testeando son estos tres mazos. Si queréis vídeos de otros mazos como estos más seguidos, o queréis que vaya cambiando. Por ejemplo, subo a Talsin y después ya a lo mejor sigo subiendo el mismo. A mí me gusta jugar mucho el mismo mazo. Vamos, comprobado todas las partidas que llevo con Cad Bane. Así que, si dejadme en los comentarios lo que queréis que haga, si queréis que siga repitiendo con Cad Bane o voy cambiando de mazo cuando me toca a mí subir un vídeo. Espero que os guste, que le hayáis aprendido ahí 2 o 3 triquiñuelas nuevas. Y nada, que paséis buena tarde. Chao.